Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas de Sin Atributos? Les damos bienvenidas a un episodio más. En esta ocasión tenemos el privilegio de platicar con Raquel Serur. Muchas gracias por aceptarnos en tu casa. Bueno, episodio va a ser un poco relacionando pues el artículo de Bolívar Echeverría del Homo Legends y también pues la literatura, ¿no? Que es donde la esfera donde tú te desempeñaste. Y bueno, vamos a dar como a presentar tu trayectoria. Bueno, es licenciada en Lengua y Literatura Inglesa por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Letras Españolas por la UNAM y posee un Master Degree of Arts por la Universidad de Inglaterra, de East Anglia, Inglaterra. Completó los estudios de doctorado en Letras de la UNAM. También ha asistido a cursos de especialización en Cambridge, Inglaterra, y en la State University of New York, Princeton. Ha participado en más de una decena de seminarios, congresos, coloquios y conferencias en diversas universidades nacionales y extranjeras. Ha sido dictaminadora en diversas comisiones académicas y editoriales. Ha participado en diversos proyectos de investigación, colectivos como el concepto de mestizaje cultural y la historia de la cultura en América española del siglo XVII, la teoría de la cultura política moderna de América Latina, continuidad y ruptura del barroco en América Latina, y el seminario universitario La Modernidad, Versiones y Dimensiones. Es miembro del comité dictaminador de la revista Debate Feminista y autora de artículos como Virginia Woolf, La mujer y la ficción, Coetze, una literatura del Bordaline, y la mujer como artista, bueno, entre una amplia trayectoria que no acabaríamos de darla. Raquel, ¿nos puedes comentar un poco cómo es que podemos contextualizar la literatura en la modernidad capitalista? También un poco con lo que Bolívar Echeverría tenía esta idea del Homo Legens. Bueno, el artículo de Bolívar lo trata acerca de un cierto tipo de lector que él llama homo legens, ¿no? Y que se da en la modernidad, es decir, un cierto tipo de hombre que descansa mucho en el discurso y sobre todo en el discurso escrito. Y en ese sentido, bueno, pues la literatura ocupa un lugar central porque, digamos, pues podríamos decir que con la modernidad nace la literatura escrita, ¿no? Si bien había literatura oral antes o había otros tipos de literatura, digamos aquella que da cuenta del hombre moderno, del burgués, digamos, empieza pues, con la existencia de la imprenta, ¿no? Entonces eso permite que se escriba literatura y que se difunda la literatura. En ese sentido, también en este artículo Bolívar nos habla de que se puede ofrecer como dos clases distintas de literatura, ¿no? Que se le acerca al Homo Legens, en tanto una que solamente fortalece como esta cuestión apolítica en la modernidad capitalista, que realmente no comunica, que no le hace como cuestionarse pues su vida en la modernidad capitalista, y otra que realmente como que hace que el lector sea una parte activa también, ¿no? ¿Nos puedes hablar tú desde la rama de la literatura cómo es que piensas esto? No tengo totalmente presente el artículo de Bolívar en este momento, pero yo creo que leer no es algo fácil, ¿no? Es decir, una cosa es consumir libros y otra cosa es leer. Y yo creo que Bolívar a eso se refiere con homo legens, el hombre que lee. Y en ese sentido leer quiere decir involucrarse con el autor y con su mundo y de alguna manera descifrar lo que él está tratando de comunicar, ¿no? Pero no solamente como interpretación o crítica literaria, sino como toda una cosmovisión. Entonces, pues digamos, en ese sentido, el estudioso de la literatura tiene que ver con el homo legens del que habla Bolívar, aquel que está
comprometido con el discurso en términos de descifrar el mundo, los escritores lo que hacen es de alguna manera recrear el mundo que les toca vivir, ¿no? Y recrearlo para decirnos cosas. Siempre, en un sentido, la literatura en términos generales es subversiva porque está recreando el mundo para mostrarlo y muchas veces mostrarlo críticamente, ¿no? Eso se podría contextualizar muy bien con el boom de la literatura en América Latina que se dio en la década de los 70. Y bueno, bueno, en ese momento como que contextualizó muy bien como la situación, ¿no?, que se encontraba América Latina. Pero ¿cómo podemos hacer un balance a más de 4 décadas de este boom de la literatura de América Latina? ¿Cómo la percibes? Bueno, el boom fue un fenómeno editorial, ¿no? Entonces, en América Latina empezaron a escribir autores de una forma, digamos, autónoma, por decirlo de alguna manera, es decir, dejaron como de tener como referente a Europa y empezaron a centrarse en la propia América Latina. Esto lo descubren las editoriales y los lanzan. Y entonces el boom de la literatura tiene que ver con un fenómeno pues del capitalismo, de que las editoriales se dieron cuenta de que ahí había calidad y lanzaron, digamos, fuertemente, invirtieron en ellos y tuvieron éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo dos fenómenos, uno editorial, que tiene que ver con el mundo capitalista, y otro en términos propiamente literarios. En términos propiamente literarios, yo creo que la literatura va cambiando de centros, ¿no? Y de mediados de siglo para acá, bueno, para casi fines del siglo XX, diría yo, el centro fue América Latina. Ahora siento que se está desplazando este centro a otras latitudes. Yo pienso, puedo estar equivocada, esa es una idea que tengo yo, pero pienso que autores de primerísima importancia se están dando ahora en Sudáfrica. Y en ese sentido a mí es que me interesa un autor que comentamos tú y yo antes de la entrevista, que es John Coetzee, que decíamos que se pronuncia Coetzee, pero lo conocemos aquí como John Coetzee, que creo que, obvio, ganó el premio Nobel hace unos años, pero no solo porque ganó el Nobel es importante, sino por lo que está hablando, por lo que está diciendo, ¿no? Sí, bueno, respecto a parte de los artículos que tú has escrito, hay uno donde analiza, ¿no?, precisamente la obra de este autor Coetzee, donde es esta parte también de un autor que propone, ¿no?, al lector no una actitud pasiva, de nada más como ir imaginando, ¿no?, las historias que va narrando, los escenarios que nos va describiendo, sino también como quiere cuestionar que el lector también, ¿no?, se pregunte sobre el mundo, ¿no?, que en el cual vive, ¿no?, que si bien puede tener como muchas necesidades ya satisfechas o muchas comodidades, como lo que trata es también de que el lector se pregunte si realmente este es el mundo pues humano o habitable, ¿no?, que se pueda construir, o si no se puede también como cuestionar, ¿no?, todo esta modernidad capitalista, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco más de tu perspectiva de la obra literaria de Coetzee? Bueno, yo creo que a él le toca vivir un momento de la historia del mundo difícil en términos de lo que fue el apartheid en Sudáfrica. Y como todo hombre inteligente y consciente y crítico, él se da cuenta de que el apartheid no puede ser, que es una forma de existencia no solo dura, sino inhumana, como tú decías, ¿no? Es decir, segregar negros de blancos en una sociedad y que, por ejemplo, alguien que pertenece a la raza negra en África tenga que tener un pasaporte para pasar a las partes blancas de una ciudad, pues es insostenible, es algo que no se podía sostener. Entonces, yo pienso que Coetzee no solamente reflexiona sobre esto, sino que lo vive en carne propia y lo vive como algo
demasiado fuerte, como algo que existió, que estaba ahí, que así fue, y que evidentemente como persona debe haber luchado en contra de estas formas de dominio y de poder, ¿no? Aquí sí, de una raza sobre otra, clarísimamente, ¿no? Entonces, él escribe una serie de novelas interesantísimas. Empieza, digamos, la primera novela que tiene mucho éxito se llama The Life and Time of Michael Kay, que es la vida y los tiempos de Michael K. Y es una historia, es un relato bastante breve, no debe tener ni 80, no llega a 100 páginas, y es un relato que es muy difícil de leer porque es durísimo, ¿no? Es durísimo en términos de cómo está narrado, y está narrado desde la perspectiva de un jardinero que vive en Sudáfrica en el régimen del apartheid, y que su madre le pide que quiere irse a morir a su pueblo. No te lo dice, pero tú asumes que el jardinero es negro y que bueno, necesita este pasaporte para ir pasando por las distintas partes para llegar al pueblo de la madre a llevarla, digamos, a bien morir, ¿no? Pero está tan narrado con tal maestría, con tal precisión en el uso de la lengua, que la recreación es, yo diría, perfecta, ¿no? Se gana incluso el Booker Prize en aquel entonces, con esta, es de sus primeras novelas, y empieza a alcanzar fama internacional, porque a pesar de que está muy ubicado en Sudáfrica, lo deja también de tal manera ambiguo que tú sabes que este tipo de cosas suceden en otras partes, en otras latitudes del mundo, aunque no exista propiamente un apartheid legalmente estatuido, hay un apartheid en la sociedad de clases, ¿no? Entonces, tú lo ves en México, hay de alguna manera una segregación del mundo indígena, aunque no se hable de ella o no esté legalmente establecida así, pero de facto es así, ¿no? Entonces, esta novela es muy interesante porque te habla de todo este sufrimiento por el que pasa este hombre, que no tiene grandes luces, es un hombre común y corriente, y es un hombre bueno, ¿no? Y lo único que quiere es eso, ayudar a su madre a llegar al lugar donde ella quiere llegar. Pierde su trabajo y digamos, todos los obstáculos que él va sorteando para lograr este cometido, y cómo tiene una como resistencia brutal frente a todo este mundo establecido. Entonces, si tú me preguntas dónde está la crítica de Coetzee en esta novela, pues está en la forma de actuar de este personaje, que es resistir al mundo establecido. Entonces, una forma de vida que es resistencia más que acción, ¿no? Sí, también eso se puede percibir como en esta novela de Esperando a los bárbaros, ¿no? También haces un comentario respecto a esta novela, y es algo que también dejas plasmado en el artículo que le dedicas a este autor, cuando dices, bueno, actualmente, si bien ya se formaron como los estados-nación, hablar actualmente de fronteras sigue siendo como, pues, un problema, ¿no? Que se sigue lidiando en estas llamadas líneas fronterizas. Y esa novela de Esperando a los bárbaros contextualiza muy bien esta parte, ¿no? También en ese autor, pues, no encontramos como una narrativa, pues no sé, ¿no? Tal vez estos romances o amores que, pues, no sé, podemos encontrar muchas novelas en el mercado actual con ese tipo de historias, ¿no? Sino que más bien, pues, contextualiza a un pueblo, y ese choque, ¿no? Con la llamada civilización de los blancos, cómo es que también esta otra parte de la gente que ya habitaba ahí, pues reciente esta llegada, ¿no? ¿Nos puedes hablar más de esta novela? Pues es una novela que se sitúa en un país imaginario, ¿no? Entonces, donde, como su nombre lo indica, los bárbaros están como al acecho, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de esta novela sin
sin comentarla directamente en los pasajes, porque, no sé, esas novelas a las que tú te refieres yo diría son novelas malas, ¿no? Aquí incluso, por ejemplo, podríamos hablar en ciertos pasajes de una concepción de amor muy dura, ¿no? Que se puede dar en la novela en términos de quien custodia a esta mujer bárbara y, y su relación con ella, ¿no? Muy torturada, muy tortuosa. Pero bueno, esta novela, te digo, es de las novelas que a mí me cuesta mucho más trabajo hablar de ella así simplemente conversando, porque es una novela que verdaderamente requiere de un análisis muy puntual para ver qué es lo que está tratando de hacer Coetzee, ¿no? Sobre todo eso, como de alguna manera lo que está sugiriendo es que hay un mundo civilizado y un mundo bárbaro al acecho, y que este mundo bárbaro al acecho tendería a pues a atacar, a tomar, a tomarse al mundo civilizado por asalto, ¿no? Y esto pues se habla no solamente de esto en Sudáfrica, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Qué sé yo, cuando, no sé, los jóvenes en Francia que viven en los banlieues se hartan de unas ciertas situaciones y se meten, digamos, al París civilizado y dejan sus lugares, se podría pensar también que estamos hablando que los franceses se asustan horriblemente porque sienten esta amenaza, ¿no? Entonces, Coetzee la pone como muy en abstracto, en un sin lugar, pero este lugar, este sin lugar, es el mundo que estamos viviendo en todas partes, no solamente en un solo lugar, ¿no? Entonces se supone que hay un mundo civilizado y otro mundo bárbaro, y que el mundo bárbaro está amenazando al mundo civilizado. ¿Nos puedes, bueno, cuál sería tu opinión? Porque bueno, a partir de pues de este escenario que hemos venido comentando sobre Coetzee, vemos que también logra una narrativa, pues con una descripción muy bella, no lo sé, pero también toma una postura política, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería como qué podemos esperar de los escritores, de los literatos en la sociedad actual? Que hagan buena literatura. No, los literatos lo que deben es escribir bien, más que ser... Coetzee nunca ha hablado de su postura política y sin embargo, si podemos extraer algo de sus novelas es que está hablando de un mundo que está cambiando y que y lo que hace es de alguna manera muy sutil y con una pluma extraordinaria hablar de esto. Entonces, ¿qué esperamos de los literatos? Que hagan buena literatura. Pero también como que plasmando la realidad, ¿no? No como que... Es que si tú plasmas la realidad habla por sí misma, ¿no? Si tú plasmas bien la realidad, si tienes un ojo literario, te fijas en cosas que la mayor parte de la gente no se fija. Y entonces si tú lo sabes traducir eso en palabras, haces que el lector note esto, ¿no? También dentro de los artículos que has escrito y también, por ejemplo, la participación en la revista de debate feminista, ¿nos puedes hablar un poco también de estas figuras literarias que podemos encontrar en la literatura? ¿Cómo es que se plasma la mujer también? Pues no entiendo muy bien tu pregunta, pero digamos, todo gran literato, por ejemplo, Flaubert decía Madame Bovary c'est moi, ¿no? Madame Bovary soy yo. Es decir, la gran obra del siglo XIX, que es Madame Bovary, y que se sigue leyendo hasta el día de hoy con fruición en muchas partes del mundo, está escrita por un hombre y es, digamos, la vida de una mujer. Entonces, yo siempre he pensado que el escritor es alguien que tiene un acercamiento andrógino a la realidad, es decir,
que tanto hay una parte masculina como una parte femenina en ese acercamiento a la realidad, y esto queda plasmado en su literatura, ¿no? Yo siento que aquellos escritores que no tienen este acercamiento andrógino son malos escritores. O sea, si es puramente femenino o puramente masculino, esto se deja ver en el texto. Sí, bueno, tal vez mi pregunta iba también como esa idea de, en esta sociedad de, pues capitalista, que se habla de dominio, también cómo es que, pues la figura de la mujer queda un poco subordinada y cómo es que eso también se ve reflejada como en las obras, pues grandes obras de la literatura, ¿no? Iba más en ese sentido la pregunta. Sí, lo que pasa es que no es tan sencilla la cosa cuando hablamos de literatura. Proust decía que la única manera de vivir una experiencia ajena como propia es a través de la literatura. Entonces, si tú quieres saber cuáles fueron las angustias de Madame Bovary en el momento de cometer adulterio, o cómo vive ella el adulterio, entonces tú al leer la novela estás experimentando ser Madame Bovary, algo que no podría ser de ninguna otra manera. Entonces la literatura lo que te permite es vivir experiencias ajenas como propia. Si yo te cuento que mi vecina cometió adulterio, pues es un chisme. Si te pones a leer Madame Bovary, experimentas, aunque nunca hayas cometido adulterio ni remotamente lo pienses, o seas tú un hombre como lector, estás experimentando qué es ser una mujer adúltera, ¿no? Porque la literatura eso es lo que te permite, vivir experiencias ajenas como propias. De la misma manera que yo experimenté, por ejemplo, sentí ser ese jardinero, porque la literatura eso es lo que te hace, ¿no? Y al abrirte las capacidades experimentales, pues abre todo tu panorama vital, ¿no? Bueno, ya como última pregunta, ¿nos puedes comentar un poco de cómo es que se vio influenciado Bolívar Echeverría también por la literatura en sus escritos? A Bolívar le gustaba mucho leer literatura, comentábamos la literatura, nos gustaba mucho, bueno, a él le gustaba mucho leer literatura y de qué manera influenciaba sus escritos no lo sé, en este sentido que te estoy diciendo, de que si tú experimentas ser muchas personas, pues te vuelves un filósofo más rico en tu acercamiento al mundo, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de personas, las que leen literatura y las que no. Y no quiere decir que unas sean mejores que las otras, sino que tienen mucha más experiencia vital vivida a través del texto que otros. Bueno, pues creo que eso sería todo. Agradecer a Raquel por habernos recibido en su casa y muchas gracias a ustedes. Por el tiempo que nos permitió. Y pues bueno, ojalá les haya gustado y los esperamos en el siguiente episodio. Hola, ¿qué tal, queridos podescuchas de Sin Atributos? Estudian Letras Españolas por la UNAM y posee un Master Degree of Arts por la Universidad de Inglaterra, de East Anglia, Inglaterra. Completó los estudios de doctorado en Letras de la UNAM. También ha asistido a cursos de especialización en Cambridge, Inglaterra, y en la State University of New York, Princeton. Ha participado en más de una decena de seminarios, congresos, coloquios y conferencias en diversas universidades nacionales y extranjeras. Ha sido dictaminada. Damos bienvenidas a un episodio más. En esta ocasión tenemos el privilegio de platicar con Raquel Serur.
Muchas gracias por aceptarnos en tu casa. Bueno, este episodio va a ser un poco relacionando pues el artículo de Bolívar Echeverría del Homo Legends y también pues la literatura, ¿no? Que es donde la esfera donde tú te desempeñaste. Y bueno, vamos a dar como a presentar tu trayectoria. Bueno, es licenciada en Lengua y Literatura Inglesa por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría como Virginia Woolf, La mujer y la ficción, Coetzee, una literatura del Bordaline y La mujer como artista. Bueno, entre una amplia trayectoria que no acabaríamos de darla. Raquel, ¿nos puedes comentar un poco cómo es que podemos contextualizar la literatura en la modernidad capitalista? También un poco con lo que Bolívar Echeverría tenía esta idea del Homo Legens. Bueno, dictaminadora en diversas comisiones académicas y editoriales. Ha participado en diversos proyectos de investigación colectivos como el concepto de mestizaje cultural y la historia de la cultura en América Española del siglo XVII, la teoría de la cultura política moderna de América Latina, continuidad y ruptura del barroco en América Latina y el seminario universitario La modernidad, versiones y dimensiones. Es miembro del comité dictaminador de la revista Debate Feminista y autora de